A cada uno de ustedes, amigos de esta sintonía, les saludamos y nos disponemos para el protocolo 297 de esta maravillosa plataforma Magrifácil. Gracias por su gentil audiencia. Y Lu, como soporte telepático, dispuesta a compartirnos a través de la belleza de su voz, su fluir en el éter infinito. Comenzamos. Bien, pues respira profundo. Observa el fluir de tu energía, de tu vibrar tan propio con tu cuerpo. Observa tu corazón. Abre tus sentidos etéricos. Y a mi tres, conéctate a la vibración de la fuente universal y describe lo que percibes o visualizas. 1, 2, 3. Cuando me conecto con la fuente universal, am, es curioso porque sí, la palabra fuente, ¿no? Me vi como un cuerpo de agua, ¿no? Que se mueve como, sí, como una fuente o también una fuente, sí, como eléctrica, ¿no? Como, no una cascada, sino como agua que llega de abajo y se mueve hacia arriba y cae. Pero la fuente del universo es como un punto, como si fuera la compresión absoluta de energía y un silencio que abarca todas las posibles vibraciones del universo. Sí, como un vasto silencio, y también lo percibo como muy pequeño, ¿sabes? Como lo percibo como una bolita también blanca, como si el blanco, desde el blanco contuviera todos los colores, todas las vibraciones de luz, y como si en esta bola muy minúscula contuviera como todos los espacios infinitos del universo. Esto me llega. Bien, puedes percibir un símbolo, un sonido, un color o una forma que represente a la fuente universal. Se distorsionó el sonido ahí, como, ¿puedes repetir la pregunta? Claro, puedes percibir un símbolo, un sonido, un color o una forma que represente a la fuente universal. Ujú. Como dije antes, como la forma que percibo es como un círculo, como una esfera, como esfera en el sentido como parece que esta geometría de la esfera contiene todas las demás geometrías. El sonido que percibo es como el silencio.
como un silencio, ¿sabes? Como muy profundo, como si estuvieras como extendiendo tu oído al universo y como tu sentido de oído se extiende y escucha nada más silencio, 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 pero como si este silencio fuera como muy profundo por un espacio infinito. Ujú, Símbolo no percibo, porque siento que el símbolo sería como muy posterior y, ¿sabes? Como a eso de fuente, ujú, sería como ya algo más diferenciado, más sofisticado, más desarrollado, elaborado, formado. Entonces la forma era como la esfera y también desde mis términos como humanos, el color sería esta luz blanca que contiene todas las posibles vibraciones de luz y de colores. ujú. Muy bien. ¿Cuál es la naturaleza de la fuente universal tal como la percibes en este momento? Si lo tendría que reducir como a una frase, Ujú, es como lo que contiene todo. Y también en el sentido que lo que contiene todas las polaridades, todas las dualidades, todas las temporalidades, todo lo que contiene todas las dimensiones. Es como lo infinito que contiene lo infinito. ujú, Y al mismo tiempo, sabes, como apuntando hacia la fuente universal a través de la palabra, ujú, ya es como una, em, ajá, sí, es como el gesto de usar la palabra fuente universal que hace como esta compresión que visualicé al principio de esta esfera minúscula. Y es como lo minúsculo que contiene lo infinito. Entonces lo que contiene lo pequeño, que contiene lo grande, lo blanco que contiene todos los colores, lo luminoso también que contiene todas las variantes de luminosidad y obscuridad. ujú, Sí, es sobre todo como esto de las polaridades, ¿sabes? De lo más de un extremo al otro extremo lo contiene absolutamente todo. Y dentro de esta fuente universal es todo, no tiene jerarquía, no tiene, no quiero decir orden, pero no tiene como, no se juzga, no tiene jerarquía, no tiene como categorías, ¿no? Sino todo existe al mismo tiempo. ujú. Sí. Muy bien. Todo existe al mismo tiempo. Bien. La fuente universal es influenciable o inmutable.
Ah, es súper interesante esta pregunta, porque en realidad no es influenciable, pero como dije antes, ¿no? Hay este gesto de indicar o apuntar hacia la fuente universal usando estas palabras. Entonces, dependiendo del contexto, solamente como usando las palabras fuente universal puede llevar a una manipulación. Es como si la fuente universal fuera algo como, ¿sabes? Como que no tiene direccionalidad y el apuntar a través de la palabra pone una direccionalidad y ya interrumpe como un cierto flujo. Y te digo como dependiendo del contexto. Entonces siento que solamente usar la palabra fuente universal puede como dar paso a muchísimas manipulaciones. Ujú. Porque, por eso es difícil, como, como algo que no tiene direccionalidad. Cuando a Ujú. eso se agrega como esta direccionalidad, ¿sabes? De una cierta mirada, siento que por eso es tan sensible o tiene tanto impacto poner esta direccionalidad, porque pone una mirada a algo que no se puede mirar. ¿Sí me explico? Sí. Ujú. Bien. Sí. Sí, dime. No, está bien. La fuente universal tiene un origen. Dime todo lo que captas al respecto. Mm. Es curioso porque esta pregunta en sí la siento, ¿sabes? Como un boomerang. Es como si lanzaras la pregunta, chung, 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 el boomerang va por el espacio y llega hacia ti otra vez. Ujú. Am, no, que no tiene origen. Ujú. Entonces, pero otra vez, igual como solamente por usar la palabra fuente universal y, por ejemplo, por preguntar por su origen, esto abre como camino a manipulación, porque entonces vamos a imaginar como una esfera, ¿no? Que no tiene direccionalidad, como si fuera la fuente universal. Entonces siento que apuntar con la palabra o con esta pregunta ahora, por su origen, hacia esta fuente es como hacer una brecha. Y esta brecha, ¿sabes? Como ahí se da lugar para cualquier tipo de manipulación y dependiendo de la intención del que pregunta, ahí en esta brecha puede haber como un montón de cosas, pero todo está manipulado de por sí por hacer la pregunta. Ujú. ¿Por qué? Manipulado, ¿no? Como de una forma como desviándose de la esencia de lo que es la fuente universal. Mm. ¿Y por qué esa, digamos, esa manipulación? ¿Por qué no permite llegar a lo?
a la esencia del origen. Porque el lenguaje de por sí es una manipulación. Así. Ujú. Y Porque sin ya le lenguaje, resta, porque ya por usar como lenguaje palabras, le resta como complejidad a esta realidad que es pura complejidad. ujú, ujú, ajá. Bien. La fuente universal manifiesta una intencionalidad o un propósito reconocible. No, ¿Qué percibes? No. Ujú, la intencionalidad o el propósito está siempre como en la mirada hacia ella. ¿Sabes? Es como cualquier mirada que va ya trae una cierta intencionalidad, pero al mismo tiempo eh, la fuente universal no tiene esto, tiene todas las intencionalidades y ninguna. Entonces yo ujú, siento cualquier investigación sobre la fuente universal tiene mucho como este efecto de un boomerang. Tú haces la pregunta y vuelve hacia ti. ujú. Sí. Bien. La fuente universal y partes subliminales. ¿Existe una relación entre ambas? ¿Qué percibes? Em, la parte subliminal es como algo que existe en ciertas dimensiones y que está vinculado con otras cosas como el cuerpo físico para el ser humano y la esencia, pero todo es parte de la fuente universal. O sea, en el sentido también como las dimensiones, lo siento como muy, la parte subliminal parte de una dimensión o Ujú, de una, dos, varias dimensiones donde se mueve y siento más como las dimensiones son parte con todo su movimiento como adentro de la fuente universal. ujú, Es un poco, ajá, como un poco, no sé si mi comparación está bien, como si la fuente universal fuera un cuerpo y como dimensiones fueran como células y como si, por ejemplo, una parte subliminal fuera una mitocondria adentro de la célula, un poco así. ujú. Las partes subliminales de quienes están encarnados derivan de la fuente que captas. Ya lo has dicho, creo. Sí, pero es como, ¿sabes? Como esta pregunta sugiere como una conexión así directa Mm, y no es así. Siento que es mucho más complejo, digamos, si se puede comparar con un organismo, ¿no? De cómo la parte subliminal está conectada. Entonces, sí hay una conexión directa, pero no es así, ¿sabes? Como la parte subliminal salió de la fuente. No. Siento que
hay como, am, sí, como si fueran como, ¿sabes? Los vasos sanguíneos, linfáticos, como en el cuerpo, que no es así directo, directo o tan fácilmente entendible a primera vista, sino es como más ramificado y como varios sistemas también. Por ejemplo, para la parte subliminal veo que una parte es como la dimensión en la cual está, luego su conexión con la esencia, luego su conexión con el cuerpo físico, que está en otra dimensión. Entonces todo está más como ramificado, es mucho más compleja como la conexión. Entonces sí, la parte subliminal es parte de la fuente, pero así como todo es parte de la fuente. Ujú. Las partes subliminales de quienes están encarnados están conectados con la fuente. Sí, así como te dije, ¿no? La conexión no es tan simple como si fuera un filamento o algo así, pero es como mucha más compleja. Ujú, ujú. Bien, para quienes están para quienes están encarnados, la experiencia de la separación es una condición real o aparente respecto a la fuente universal. A ver, quiero escuchar la pregunta otra vez. Sí, para quienes están encarnados, la experiencia de la separación es una condición real o aparente respecto a la fuente universal. Lo que me llega es que la sensación de separación para seres encarnados no tiene que ver con... No, a ver, me llega también otra cosa, espérame. Es súper complejo. Ok, voy a ordenar. Entonces, primero están los casos de seres encarnados que sienten o experimentan una sensación de separación y que puede ver también como la separación como de sus cuerpos mentales, emocionales y sexuales. Es como entonces hay diferentes niveles de separación y siento que todo tiene que ver con la sensación de separación, tiene que ver con el flujo que siempre existe a una manera íntegra o menos íntegra de la esencia hacia la parte subliminal y el cuerpo físico. Este flujo puede ser inhibido, interrumpido en varios lugares a diferente grado. Entonces todo eso se experimenta como una sensación de separación. Siento en ningún momento, ningún ser encarnado puede estar totalmente separado de la fuente universal, de ninguna manera. Siempre hay una conexión, pero hay como los filamentos que existen, que conectan, te digo que es súper ramificado y complejo,
Entonces, estos filamentos pueden estar como no funcionales, interrumpidos algunos, pueden estar congestionados y débiles a diferente grado en diferentes niveles y todo eso puede influenciar como el funcionamiento de este flujo entre cuerpo físico, parte subliminal, esencia y también luego en la encarnación entre el cuerpo físico, el cuerpo mental, el cuerpo emocional y cuerpo sexual. Entonces, ¿sabes? Es un poco como diagnosticar como un malestar en el cuerpo físico que puede haber muchísimos lugares. Es un poco como preguntar, ajá, ¿por qué le da dolor de cabeza? Pueden ser muchísimas respuestas. Ujú, Entonces siento que es un poco así esta sensación de separación. ujú, Entonces siento también que ahí sería realmente, si observamos, ¿no? A qué se dedica el ser humano del siglo XXI, cuáles son los campos de investigación, ¿no? Para la salud del ser humano, pues eso sería realmente el número uno, ¿no? Del campo de investigación para investigar realmente con el conocimiento de dimensiones, la parte subliminal, e investigar dónde hay, dónde puede suceder como esta sensación de separación para el ser humano. Y con eso se podrían como quitar las interferencias, como solucionar problemas de salud todo a la vez. claro. Ujú, ujú. Bien. Continúa con la parte de exploración libre. Mm, Esta, a ver, vamos al origen de una esencia. El origen de una esencia, antes del origen, ¿dónde está esa esencia? Ahí hay una estrecha conexión con la fuente universal. Ajá. O Sí. sea, es parte de la fuente universal, se puede decir. Es como eso, O es sea, no parte. existe como tal. Sí, es como, ¿sabes? Incluye todas esas paradójicas, es parte de y es Ujú, separado, es individual, ujú. Es individual. es Es parte del como, todo y es individual. sí, como alguna vez se decía, el océano y la gota del océano. Sí, Contiene todas las características del océano, pero es una gota, sí, algo así, sí, con todo su potencial. ¿Sí? sí, Así es. totalmente. Bueno, entonces se puede decir que esta fuente y esta esencia es plena. Sí es plena como desde nuestro entendimiento, ¿no? Pero en realidad es pleno y vacío al mismo Sí, tiempo. así es. Es todo y la nada. Sí. El todo y la nada. Ujú. Bien, ¿por qué entonces una esencia? Hay muchos porqués, pero decide salir. Es como eso, ¿no? Como hay algo sobre el libre albedrío Ajá. que es una energía, estoy diciendo como energía, estoy buscando, es como entre energía, una frecuencia, es como algo muy específico, Ujú, como una chispa muy específica
por ahí, ujú, como adentro de la gota del océano, donde una gota de repente hace otra cosa. Y siento que es como eso lo que diferencia como lo que está conectado con la fuente universal de lo que es inteligencia artificial, robótico, sintético. Sí, es esta la gran diferencia, como esta chispa de libre albedrío. ujú. ¿De dónde nace esa chispa? Es como de repente lo visualizo como, sí, como electricidad. Sí, como si fuera, ¿sabes? Como quedamos con esta imagen del océano, ¿no? Como, y de repente corre una chispa de electricidad y de repente una gota hace otra cosa que la otra, porque se le nace, es como un impulso, casi como si fuera algo eléctrico, ¿sabes? Algo que se enciende. Ujú, Sí, es como algo que se enciende. Siento que de repente que tiene mucho que ver también con la energía del fuego. Si lo vemos como el fuego como un elemental, ujú, algo tiene algo tiene de parecido como de fuego. Y también en el cuerpo, ¿sabes? Como hay como varias cosas como que se encienden. mm. ¿Qué tiene que ver la fuente con la conciencia, con la esencia? La fuente es conciencia. Ujú, Más bien es como la conciencia es parte de lo que llamamos la fuente. Y hay como otras cosas, ¿no? Otras categorías que se pueden definir. Y la esencia es como esta conciencia individualizada, ¿se puede decir así? ujú, No sé si fuera también como, se puede decir, parcelada, un cachito de, y al ser cachito es diferente del otro cachito. mm. Es como muy, O sea, manifestando algo muy único de lo que es infinito. sí, y también es como, todo es lo mismo y luego es diferente. Mm, ujú, Es infinito, pero es infinito también continuo, pero es separado. ujú, Entonces ujú, siento como, entonces la pregunta es más bien, ¿sabes? En vez de preguntar cuál es esta chispa, el fuego, ¿no? Esto, el libre albedrío, ¿cuál sería el contrapunto a este libre albedrío? ujú. Porque siento que ¿Cuál? no es, no es la conciencia, no es, porque parece que esta chispa o este libre albedrío tiene un movimiento inherente.
Y yo siento que es por ahí, es como el contrapunto a este libre albedrío, sería como el movimiento que tiene la fuente universal. Entonces, a pesar de que contiene todos los movimientos, Ujú, por falta de palabras ahora me quedo con la palabra movimiento, ujú, es como siento que hay un movimiento de la fuente universal como de queriendo como abarcar todo. Y parece esa, ajá, es como, ¿cómo se puede decir? Es como si cuando yo hago con mis manos, ¿sabes? Como abarco algo, lo llevo hacia mí, lo integro hacia mí. En esto algo ha pasado y otra vez abarco todo, lo integro hacia mí. Entonces algo tiene como de abarcar, e integrar. Y siendo contrario a eso sería como este movimiento del libre albedrío. ujú, ujú. Sí. Y siento, ¿sabes? Este movimiento de queriendo abarcar, e integrar, es como el proceso de conciencia. ¿Sabes? Como cuando Mm, cuando tú te pones consciente de algo, ¿no? Algo en tu percepción se abre, lo abarca y lo vas integrando en ti. ujú, Es como si eso fuera el movimiento de la conciencia en formas vivas, ¿no? O cómo se expresa en formas vivas. Y el contrapunto a eso es como el libre albedrío de, no, yo ahora voy a hacer esto. Sí, mm, ujú. O sea, el libre albedrío parte como, es como si marcara una dualidad. sí, es más sí que no. Sí, claro, es sí, Sí, no. sí, Más bien es como ah, elegir es como tomar una dirección cuando no hay dirección. sí, Algo así. sí, Ujú. Bien. Y como hay en este momento, digamos, en la parte que está física, pues genera una dirección, sí, algo así, sí. pero claro que no lo hay, algo así. Bueno, Y veo algo ahora como muy, parece que eso, que el ser humano encarnado tenga como, o que esté expresando su libre albedrío, ¿sabes? Lo conecta súper profundamente como a esta fuente universal. Y siento ahora como más que al ser humano se le suprime, se le reprime como las posibilidades, la capacidad de expresar su libre albedrío, es como si esta conexión con la fuente universal se estuviera atrofiando mm, ¿por qué se suprime o reprime? para controlar una parte de su energía que no tiene que ver con su esencia o que está un poco
am, separando una parte de su energía, sí, como parcelando una parte de su energía, así. ¿Cómo podría estar libre de esta represión y supresión? Ahora lo que me llega es como, ¿sabes? Como expresar su libre albedrío o expresar ya es como un paso más, ¿no? Pero sentirlo, sentir el impulso de, es como, y es como también está relacionado con sentir su intuición, ¿no? Seguir, actuar según su intuición. Es como casi un músculo que se entrena. Y cuando esto nunca se hace, nunca se entrena, estos caminos neuronales, energéticos se van atrofiando. Ujú. Sí. Ujú. Una persona, ¿conoces a alguna persona que esté es totalmente plena? ¿Ves alguno por ahí? ¿Qué entiendes de plena, que está totalmente conectada en todos los sentidos? ¿Así? Sí, ujú, sí. Sí, veo alguna. ¿Le puedes decir si podemos interactuar con ella? Ok, espera, me voy a buscar a otra persona. Ok, sí, ¿Sí? ¿Te da sí, permiso? sí. Ujú. ¿Por qué se siente plena? No, ella me dice que rechaza la energía de la carencia Ujú, y ella siempre decide vivir la plenitud ujú. ¿Por qué la rechaza? porque siente que le quita vitalidad. Ujú. Y entonces, Estoy viendo una niña de 15 años en Groenlandia, ¿eh? O sea, hay muchísimo frío y ujú, veo que come, no tiene una dieta muy variada, es como mucho pescado, pescado crudo y como, como seco. ujú, O sea, su vida parece un poco austera, entonces me ujú, llama la atención que ella me habla de que ella vive la plenitud. ujú. Eso le hace muy feliz. Sí, tiene la sonrisa de oreja a oreja. ¿Cómo está su parte física, su parte subliminal, su esencia? ¿Cómo las ves? ¿Cómo, cómo, cómo funciona? Entonces, observo que ella tiene un ritmo muy, digamos, desde nuestra perspectiva del siglo XXI, ¿no? Muy limitado, o sea, tiene una rutina bastante fija en el día, donde ella hace sus cosas, ¿no? Pero el ambiente donde ella vive le impone como un cierto ritmo, pero lo que me llega es como ella no tiene distracciones, no tiene un celular, no tiene televisión y como
algo pasa como al no tener distracciones, su energía vital queda muy integrada. ¿Sabes? No hay como am, energías como externas, interferentes, que le tiren como su energía, ¿no? Ella está en su plenitud, en su energía vital, totalmente adentro. Nada le resta energía. Y ella va como constantemente como reciclando su propia energía. Mismo cuando está cansada, está en su plenitud. Ujú. Ella piensa en la fuente o algo así. Ella se dedica mucho a la pesca. Ella siente una fuente de la vida como muy, ¿sabes? En el agua, abajo del hielo, como ahí en las profundidades, donde ella imagina donde viven los peces. Hasta lo más profundo, ahí ella siente que está ahí la fuente de la vida. Mm. Digamos, ese es su interactuar en este momento, su Sí, cuerpo físico con la tierra sí, o con la vida, no sé, algo así. sí. Mm, muy bien, gracias. Dile que gracias. Sí. Ujú. Bien, a ver, entonces, eh, hay un propósito en que en la religión dijeran algo tan trillado como eso de Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Cómo lo ves ahí con respecto a la fuente? Porque en muchas religiones pusieron ese concepto. ¿Qué sucede ahí con la energía? Es, está bueno como la transición de la niña, ¿no? Que dije que está en Ujú. su plenitud porque no tiene distracciones. Entonces Ajá, siento que esta triangulación que sucede en muchas religiones es exactamente esta distracción de la sí. energía. Ujú, Es como si tú quisieras ver al sol y de repente dice, no, hay tres soles. Entonces tú primero tienes que identificar los tres soles y luego hablamos, ¿no? Es como un poco así. Es una distracción y como una, ¿cómo se pone? Am, es como si fuera, si se tratara de dividir la energía vital o el ujú, acceso también a la energía vital. ujú, ujú. Muy bien. Bueno, entonces ahora vamos a alguien que quiera participar para ver la fuente, pero en uno mismo. ¿Solo alguien? Sí, alguien que quiera, porque es algo muy, muy, muy personal. Me llega un hombre de 47 años que vive en la frontera Canadá con Estados Unidos, pero de la parte canadiense. Ujú. Bueno, a ver, vamos a ver si nos permite el cuerpo físico, su, su parte subliminal, su esencia, la fuente. A ver cómo está eso. A ver, ¿tú quieres que le pregunte? Ujú. Ok, entonces, a ver, ¿puedes formular la pregunta otra vez? Bueno,
O permíteme hablar con él. Ok, vale. ¿Cómo se llama? Frédéric. ¿Cómo? Frédéric. Ah, Frederick. Ujú. Ok. Frederick. Hola. Hola. Gracias por querer interactuar. Sí me llama, Cuéntame la atención. sí me llama la atención. Bien, ¿nos puedes decir cómo es tu conexión o tu vivencia de tu cuerpo físico, tu parte subliminal, tu esencia, la fuente? Yo siento mucho dolor en este momento, siento mucho dolor de luto, de pérdida en mi pecho y siento que ahí se me pegó, siento que mi parte subliminal aquí tiene algo en el pecho como pegajoso y como yo siento que mi cuerpo físico aquí también está pegado, como algo, una adherencia energética que traigo ahí. Porque lo permitiste. Perdí a mi esposa hace 2 años y sí me sentí víctima de la vida, de las circunstancias. Sentí que perdí el aliento. Mm. ¿Y por qué te sentiste víctima? Sentí que era injusto, que yo he hecho mucho trabajo personal, he estudiado psicología, he estado en diferentes terapias, he tomado ayahuasca, viajes chamánicos. Y yo no entendí cómo me puede pasar eso. Lo sentí injusto, como no me sentí preparado para ello. Sentí que era un dolor que me quita el aliento. ¿Tú creaste ese dolor o esa experiencia, mejor dicho? Pues entiendo que me dices que en tu pregunta siento una parte de mí respondiendo que sí, yo creé esta experiencia, pero al mismo tiempo no quería vivir eso. ¿Crees que la negación te llevó a eso? Siento que algo que me llevó a eso como es una sobrecarga energética de mi cuerpo mental. ¿Y por qué tenías esa sobrecarga en el cuerpo mental? En algún momento descuidé de mi cuerpo físico. Sentí que era Y feo y débil y de repente ya no quería a mi cuerpo. mm, ¿por qué descuidaste de tu cuerpo físico? El origen era como una baja autoestima de adolescente y también, y lo traté de superar a través de adquisición de mucho conocimiento intelectual para sentirme más
superior a los demás, se adquiere una cierta arrogancia en cuestiones intelectuales. Y de ahí desconecté, no escuché a mi cuerpo ya. Mm. ¿Cómo te llamaba tu cuerpo? ¿Qué te decía? ¿Qué te dolía? Aparte Me de dolían lo, las lumbares, me dolían como las caderas, toda la pelvis, también la ¿cómo es que, próstata me dolía. mm, y cómo está tu esencia en tu cuerpo en este momento? Es muy interesante tu pregunta porque en realidad siento que algo en mi cuerpo empujó mi esencia como si yo estuviera nada más como abajo de mi piel, como casi se sale de mi cuerpo. Ujú. ¿Y qué puedes hacer para que estés tú plenamente como esencia en tu cuerpo? ¿Sabes? Solamente sintiendo eso y si digo esencia, ven otra vez a habitar todo mi cuerpo, ya se está cambiando. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Sientes dolor? No, pero siento me da una sensación de bienestar, como una irrigación a través de todos mis tejidos, como si fuera una gelatina deliciosa, como irrigando todos mis tejidos en el cuerpo. Ujú. Es tan simple. Ajá. ¿Y entonces qué sucede? ¿Cómo te sientes? Me siento más conectado con la vida. Siento mis pies, los pies de mi cuerpo físico tocando el suelo, sintiendo la tierra. Está volviendo una sensación de plenitud a mi cuerpo. Ya no siento el dolor en el pecho. Mm. O sea, que tú eres el creador de tu vida. Sí, me siento un poco avergonzado ¿Por qué? porque puse énfasis en las cosas intelectuales y que en realidad tengo este poder. Es tan simple cambiar las cosas, cambiar mi realidad con solamente un pensamiento. Mm, sí, qué bien. ¿Qué más querrías cambiar en este momento? No, quiero seguir en este flujo, que siga fluyendo así como en un flujo, ¿sabes? En dirección a la vitalidad, en dirección a la plenitud. Qué bien. Hay, digamos, cabida para que entren en ti otras energías. No, no hay espacio, no cabe nada. Mm, Mi energía es para excelente, mí, nadie más. qué bien. Bueno, muchas gracias por tu participación. Lu, desconecta. Ajá. ¿Qué tal, Lu? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Mm? ¿Cómo sentiste su energía? Lo sentí, ¿sabes? Como al principio, su estructura física como ahí en la pelvis y la lumbar como muy flaco,
muy, como con una calidad de madera. Y ahora es al final todo muy jugoso, irrigado, muy, muy delicioso. Ujú. Y él muy rápido, ¿sabes? Bien. Ha realizado todo y como ha captado todo así súper rápido. Ujú. Oye, y una persona, vamos a ver, una persona así como que, como, digamos, en la sangre, ¿cómo corre esta esencia y también esta energía en el cuerpo? ¿Cómo se da ese proceso? Ok, para ello tendría que abrir como dos pantallas, una con una persona no conectada, Ujú. ¿no? Sí. Que falta una persona conectada. A ver. Ujú. Entonces, por ejemplo, en la persona que no siente conexión, estoy ahora con este Frederic antes y después, como más, para Ujú. más fácil. Y Ujú. por ejemplo, antes su sangre como la veo como más acuosa y con mucho menos densidad de células sanguíneas. Como las plaquetas rojas están como muy esparcidas y cuando después de su transformación están como muy lleno, está mucho más denso su sangre. Ujú. Sí. Ujú. Muy Entonces, y bien. también como es más densa la sangre y también como pero es como un conjunto, también veo más oxígeno cuando Ujú. está más conectado. Ajá, sí. Y la concentración, ¿sabes? Como de minerales y también de metales minerales, está todo más denso y más rico. El otro es como si fuera el jugo rojo diluido con agua, ¿no? Un poco Ujú. aguado. Y el Ujú. otro es como más, ¿sabes? Cuando te haces como un licuado de puras fresas, el otro como fresas con agua. Ujú. Ujú. Sí. Sí, muy bien. ¿Y cómo es la relación de la fuente con la parte subliminal? Pero eso, esa pregunta la tuvimos antes en el protocolo, ¿no? Entonces siento, eso es muy, Sí, es muy personal. siento que es muy, por decirlo así, ¿no? Es más directa, menos ramificada la conexión de la esencia con la fuente universal. Y la parte subliminal es como mucho más, porque hay todos unos mecanismos de la existencia, ¿no? Que escoge esta esencia para vivir. Entonces hay varios mecanismos, sí, por los cuales ha pasado la esencia, ¿no? Cómo se expresa, cómo se organiza. Y algún sitio ahí está la parte subliminal, pero está más, no más alejado, pero sí más alejado de la fuente, porque es más lleva procesos como mucho más complejos, Ujú. más... Es como la esencia, es como la manzana que cae del árbol, ¿no? Ujú. Pero la parte subliminal es como ya el jugo de manzana, entonces ya
trae como más información, a ver, en dónde sacaron el jugo, cuál es el envase, etcétera. Le agregaron agua y azúcar, ¿no? Como un poco así. Ujú. Pero puede manifestarse totalmente la esencia en la parte subliminal. Sí, Ujú. Y la parte subliminal en el cuerpo físico. sí, Y eso lleva a una potencia y una coherencia. totalmente. Es como, y de repente, Ivonne, sí me llega como, hablamos antes de la intención, ¿no? ¿Cuál es la intencionalidad de la fuente? Ujú, Entonces, sí, que la luz, que su luz, voy a decir, su luz, su energía, llegara así sin diluciones, sin manipulaciones, sin congestionamientos, hasta la expresión en el cuerpo físico, esto sería así una intencionalidad de la fuente. Entonces su ujú, intencionalidad, ¿sabes? Sí es el fluir, ujú, ujú. pero como es la fuente, también el no fluir está incluido y es parte de Bien, la fuente también. bueno, entonces una persona, si tiene esa intención, ¿qué sucede? Ujú, Entonces otra vez, ¿no? Esta cuestión del libre albedrío. Yo puedo decidir que quiero que todo fluya. Punto. ujú. De mí para mí. Sí. Y puedo, al contrario, también sentirme víctima de la vida y constatar que nada fluye. Ujú, ujú. Bien, bueno, eh, la naturaleza percibida de la fuente, háblame un poquito de eso. Sí, como ahora lo último era como que hablamos sobre el fluir. Entonces siento que una parte de la naturaleza, de la fuente del universo, de la fuente universal, es como dejar las opciones. Entonces está en la polaridad como el fluir y el no fluir, y se pueden dar oportunidades, situaciones donde alguien escoge entre el fluir y el no fluir. Como parte de la naturaleza, de la fuente universal, es como am, abrir opciones, abrir posibilidades. Ujú, ujú, Es como, ¿sabes? Como esta polaridad también, ¿no? Como entre la infinidad de posibilidades y algo concreto que se escoge. ujú, Y ahí ujú. es como el libre albedrío, ¿no? Que hace, que dice, no, yo quiero esto. Vente, vente, vente. Bueno, pues mientras. Bien, entonces, dime qué, qué se ocupa o cuál es la disposición para fluir.
¿Es algo personal o tiene ciertas características? No, es solamente una elección Es una elección. con eso. Flu- mm, Sí. bien, bien. A ver, la experiencia de separación. Háblame un poquito de eso. No sé, a ver, dime algo de eso. De la parte subliminal, la experiencia de separación. ¿Qué sucede cuando alguien se siente totalmente separado? Entonces siento que ahí la sensación de separación puede como causar como un sabotaje de las funciones vitales, ¿no? Como en esta conexión, este cableado entre parte subliminal, cuerpo físico y esencia, o también el feedback, ¿no? De la experiencia en el cuerpo físico y con la parte subliminal, con la sensación de separación, es que se crea como un sabotaje. Y la sensación de separación, una vez ligeramente establecida, se puede reforzar. Entonces, cada experiencia que hago me puede o tiene el potencial de reconfirmarme cada vez esta sensación de separación. Es como la self-fulfilling prophecy, ¿no? Ujú, Tengo mala suerte, entonces si yo me digo tengo mala suerte, voy a continuar teniendo mala suerte. ujú, Entonces es ujú, como, es un poco como una programación mental, ¿no? Que tenemos en nuestro cuerpo mental que va coloreando, influenciando nuestras experiencias de vida. Así, cuando experimento la sensación de separación, ujú, esta cada vez va a ser como más separado el cuerpo subliminal del cuerpo físico. O sea, también como, y siento que también limita la percepción del cuerpo físico, ¿no? La memoria, am, reduce como la función de las glándulas, reduce la función como de la conciencia, ¿no? Y te limita como cada vez más a la realidad tridimensional y te quita como esta habilidad a conectar con otras dimensiones. ujú. Bien. ¿Por qué nos gusta vivir la armonía, el amor, estar bien, la abundancia? Porque todas esas vibraciones como ayudan el flujo, ¿no? Ayudan el fluir, ayudan como, sí, en esta existencia humana, ¿no? Tenemos la polaridad. Pero estas vibraciones como del amor, la abundancia, la plenitud, crea como un flujo constante entre los extremos de la polaridad. Y me puede dar la experiencia de todos los extremos, pero la sensación de flujo es más fuerte y no me quedo, por ejemplo, entre la alegría y el dolor o la tristeza y la alegría, no me quedo en la tristeza, sino puedo experimentar la tristeza, la alegría y todo fluye. ¿Sí me explicó? Ujú. Sí, sí. Ujú, ujú. Muy bien.
¿Quieres añadir algo más? No, Bueno, gracias entonces. De esta manera, desconecta de todo y de todos, vas a tu frecuencia que has decidido, muy propia, muy tuya, y te sientes plena, vital, radiante. Y cuando estés lista, abres los ojos. Bueno, ¿cómo estás? muy bien. Excelente, gracias. Gracias, Ivonne. Bueno, nos vemos la próxima. Adiós. Ok, Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades.
Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede, de todas formas, modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar.
Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, Por badawczymi. eso, por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que seguir, ejecutar unas series de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido ese espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar ese espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones, I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etcétera, es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido, y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro, y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día
contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za Waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.